A partir de este momento inicia Audiencia de Rendición de Cuentas, Gestión 2010, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, desde los estudios de RTVC. Bienvenidos y un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que nos sintonizan a esta hora a través del canal institucional. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Estudio 5 de RTVC, Radio Televisión Nacional de Colombia, la audiencia pública de rendición de cuentas de la CRA, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Esta entidad entregará a la ciudadanía en las próximas 2 horas los resultados obtenidos durante su gestión del año 2010. Para ello contamos con expertos comisionados, la doctora Silvia Juliana Yepes Serrano y el doctor Alejandro Gualí, quien actualmente se desempeña como director ejecutivo de la CRA. Por otra parte, en el estudio nos acompañan los expertos comisionados Julio César Aguilera Wilches y Jaime Salamanca León, así como diferentes actores relacionados con el sector de agua potable y saneamiento básico en Colombia. Igualmente, contamos con representantes de los entes de control de nuestro país. Antes de entrar en materia, quiero invitarlos a todos nuestros televidentes para que conozcan a través de esta nota la importancia de la CRA y cuáles son sus funciones. ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué es la CRA? Si nunca ha oído de ella, es importante saber que de esta entidad depende que a todos los colombianos nos presten un servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo con calidad y eficiencia. Y si no conoce a la CRA es porque en realidad de ella nunca le llega a su casa un recibo del agua y aseo, sino de las empresas de acueductos y alcantarillados, bien sea de su ciudad, municipio o incluso vereda. Si se está interesando por el tema, es bueno saber que la CRA es la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, lo cual quiere decir que su principal función para el país es la de regular. ¿A quién regula? A las empresas de acueducto y aseo, para que éstas presten un servicio justo para el consumidor. La forma de hacerlo es establecer marcos tarifarios. Aquí el tema se vuelve un tanto técnico, pero consiste básicamente en definir unos límites cuantitativos sobre la plata que le pueden cobrar en su factura por un servicio público de agua y aseo. Así se evitan prácticas monopolísticas. Ejemplo, que su empresa de acueducto y alcantarillado le cobre el servicio del agua como si se tratara de champaña. Con sede principal en Bogotá, la CRA también es una entidad que vela porque el sector del agua y aseo en Colombia sea eficiente. A mayor eficiencia, mejores beneficios para los usuarios, de modo que la CRA propone normas de calidad para que se cumplan por las empresas y el sector marche sobre ruedas. Mejores acueductos, más avanzados y con tendencia a la ampliación de las redes que suministran el servicio, mejor recolección de las basuras y rellenos sanitarios que impacten positivamente el ambiente. La CRA piensa en sociedad, piensa en usted y trabaja por el bienestar de toda Colombia. A todos nuestros televidentes les informamos que hemos desarrollado o dispuesto para ustedes diferentes mecanismos de participación para que se comuniquen con nosotros durante estas 2 horas de esta audiencia de rendición públicas de la CRA, porque la importancia es que ustedes participen, que aprovechen este espacio para que planteen sus preguntas o sugerencias, por supuesto, acerca de la regulación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Así que abrimos nuestras líneas telefónicas para que participen desde ya en Bogotá 220-1808 y línea gratuita nacional 018-111-945 y 018-111-946. También quienes tengan acceso a internet lo pueden hacer y seguir nuestra transmisión a través de las páginas web www.cra.gov.co o www.rtvc.gov.co. Asimismo, nos pueden enviar y participar activamente a través de las redes sociales, en Twitter, @CRAColombia, y en Facebook nos pueden encontrar como el grupo de la CRA. Bueno, doctor Alejandro Gualí, es hora de entrar en materia. Ya vimos en la nota anterior la importancia, las funciones de la CRA, pero sabemos que el tema de la regulación va mucho más allá. Cuéntenos qué es la regulación y cuál es su importancia. Gracias, Dayana. Antes que nada, en nombre de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, quiero saludar a todos los asistentes que se encuentran acá presentes en el estudio y también a aquellos ciudadanos que se encuentran viendo esta transmisión a nivel nacional. A ver, a nivel general, la regulación es la forma en la cual el Estado interviene ante una falla en el mercado, concretamente ante un monopolio.
pero esto se explica mejor con un ejemplo. Para el caso de acueducto, resulta menos costoso, más eficiente que exista un solo prestador. ¿Por qué? Porque si ponemos a competir dos empresas de acueducto en un mercado, resultaría mucho más costoso poner redes paralelas. Si pongo redes paralelas, por supuesto que la tarifa final va a resultar más costosa. Entonces, es mejor que exista un solo prestador del servicio público de acueducto. Entonces, ¿cuál es la importancia de la regulación? Pues establecer reglas para que los intereses del inversionista sean iguales a los intereses del consumidor. Pero esto no termina acá, Dayana. Nosotros, como Comisión de Regulación, establecemos dos tipos de regulación. La primera regulación es la regulación de carácter general. La regulación de carácter general consiste en establecer actos administrativos, metodologías tarifarias que tienen un ámbito de aplicación a nivel nacional. En segundo caso, expedimos también una regulación de carácter particular. Y la regulación de carácter particular consiste en actos administrativos o procesos que solamente tienen que ver con un mercado, con una región. Por ejemplo, cuando se solicita en una ciudad una modificación de fórmulas o de costos. Doctor Wally, ahora centrándonos un poco en el año 2010, explíquenos por favor cuáles fueron esos aspectos principales que ustedes tuvieron en cuenta en el momento de realizar esta gestión regulatoria. Pues Dayana, nosotros cada vigencia debemos tener presente diferentes aspectos y esto aplica para todas las comisiones de regulación de servicios públicos. De acuerdo con un decreto, concretamente el decreto 2696 del año 2004, las comisiones de regulación de servicios públicos deben establecer un plan estratégico quinquenal, es decir, un plan estratégico que se va a desarrollar durante 5 años. Para la vigencia 2010 teníamos un plan estratégico que era Plan Estratégico 2006-2010. Ahí se establecían unos objetivos estratégicos, unas metas que debían cumplir o que debe cumplir la Comisión de Regulación para poder avanzar de un escenario a otro escenario. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla ese plan estratégico quinquenal? Se desarrolla mediante la expedición de agendas regulatorias indicativas anuales, en donde establecemos los proyectos y estudios que vamos a desarrollar durante cada una de estas vigencias. También otro de los aspectos que debemos tener en cuenta, tanto en el plan estratégico como en la agenda regulatoria, son aquellas disposiciones del Gobierno Nacional donde le encomienda a la Comisión que reglamente algún tema en especial. Por ejemplo, que en el Plan Nacional de Desarrollo se establezcan algunas disposiciones que deban ser objeto de regulación por parte de nosotros. Ya que se mencionó la agenda regulatoria, sabemos que también se llevaron a cabo proyectos regulatorios muy importantes, como el de la nueva fórmula tarifaria, por ejemplo, que emplearán las empresas para el cobro de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Doctora Yepes, ¿en qué consistió esta propuesta y cómo afectó o afecta esto a los usuarios? Gracias, Dayana. Antes de iniciar con la presentación de esta propuesta, quisiera extender el saludo que les diera el director ejecutivo, con un saludo muy cordial y especial para los entes de control que nos acompañan, para los expertos comisionados, para las personas de la ciudadanía y para aquellos que nos acompañan desde sus casas. Esta propuesta metodológica es una propuesta que tal vez me atrevería a decir es la propuesta más ambiciosa que tiene la Comisión de Regulación, y es la propuesta de marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado. Esta propuesta fue expedida como una propuesta de trámite en la cual los ciudadanos podían participar en diciembre de 2009, mediante unas resoluciones que son las resoluciones 485, 486 y 487. Estas resoluciones fueron publicadas, como les mencioné, en diciembre del año 2009, pero socializadas durante todo el año 2010. Es decir, que fue durante el año 2010 en que expusimos a la ciudadanía los resultados de estos estudios metodológicos y en que la ciudadanía y los agentes del sector nutrieron con sus valiosos comentarios este quehacer regulatorio. Como producto de esta actividad desarrollada en el año 2010, hicimos 18 eventos de participación ciudadana en el país, alrededor del país, en las diferentes ciudades, es decir, que la Comisión fue a la región a acompañarse de las necesidades de cada una de estas regiones, y además recibimos 928 comunicaciones. De estas 928 comunicaciones se extractaron temas de gran importancia estratégica para el sector. Y de allí
la comisión determinó la necesidad de realizar nuevos estudios para nutrir y para complementar esas resoluciones que había expedido para el marco tarifario. Es así como hoy todavía nos encontramos haciendo unos estudios que permitan complementar y fortalecer ese marco tarifario que iniciamos desde el año 2009. Como gran logro es que se identificaron y se consolidaron unos objetivos de política regulatoria. ¿Cuáles son estos objetivos? Objetivos estos que fueron plasmados en las propuestas regulatorias, pero que hoy nos ameritan todavía un poco más de estudio y un poco más de acumular ese conocimiento sectorial. ¿Cuáles son estos objetivos? Los objetivos son lograr la eficiencia. Lograr la eficiencia, consolidar la medida regulatoria con las políticas del Gobierno Nacional y establecer las diferencias donde hay diferencias. ¿Lograr la eficiencia en qué? En todos los componentes del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada uno de los componentes de administración, operación, mantenimiento e inversiones, los usuarios logren las mejores tarifas las mejores tarifas y la mejor calidad posible. Logramos un concepto de eficiencia económica. Lo repito, que el usuario logre el mejor servicio posible, la mejor calidad posible a las mejores tarifas posibles. Creo que finalmente este es nuestro propósito. Pero además debemos ir acorde con las políticas del Gobierno Nacional. ¿Esto qué implica? Implica una revisión del marco tarifario a la luz de la regionalización, a la luz de las políticas de los planes departamentales, a la luz de la necesidad de extensión de suelo urbano para la construcción de viviendas. En ese sentido, la Comisión expidió en su momento estas resoluciones y hoy se encuentra trabajando para armonizar todos estos instrumentos de política pública en beneficio de los usuarios. Entonces, si la pregunta concreta es cómo afectaría este marco tarifario a los usuarios, la respuesta no puede ser otra que en un mejoramiento de la cobertura, de la calidad, de la continuidad y de todos los indicadores de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Y obviamente esto se traduce en una reducción sustancial en el nivel de quejas, en el nivel de reclamos, un mejoramiento en el tema de pérdidas y obviamente en un mejoramiento institucional y en un mejoramiento sectorial. No obstante, hay algo que se debe mencionar y es que la propuesta regulatoria también considera a los prestadores y en ese sentido hemos diseñado una política regulatoria que permita remunerar adecuadamente el capital de esos inversionistas. Y para esto se expidió también en el año 2010 una resolución de trámite, que es la resolución 509 del año 2010, en la cual se presenta ante la ciudadanía, también para participación ciudadana, la forma en que se remunerará el capital de los inversionistas sectoriales, es decir, el capital que aporten los prestadores para la ejecución de las obras e infraestructuras para la prestación de los servicios. En el tema de los proyectos regulatorios hubo uno muy importante para la sociedad colombiana y es el de la racionalización del consumo de agua potable, que es decir, es el ahorro del recurso natural más importante para los seres humanos. ¿Cómo fue esto, doctora Yepes? En efecto, en el año 2010, como una respuesta a una variación del clima y a un fenómeno climático que denominamos fenómeno del Niño, la Comisión, en conjunto con el Gobierno Nacional, desarrolló una resolución que es la 493 del año 2010. En esta resolución planteó un desincentivo a consumos excesivos de agua. Lo que se hizo en este momento fue un estudio regulatorio en virtud del cual la Comisión calculó el consumo promedio de los usuarios de este país teniendo en cuenta los pisos térmicos, es decir, si los usuarios se encontraban en pisos térmicos fríos, cálidos o templados, y adicionalmente el tamaño de las ciudades. Incorporamos en la muestra ciudades de tamaño grande, pequeño y mediano, asimismo ciudades de todos los pisos térmicos para que fuera una muestra robusta y pudimos llegar a unas importantes conclusiones. La primera de ellas es que el consumo promedio por piso térmico está en los climas fríos en 14 metros cúbicos por usuario mes y en 17.5 para los climas cálido y templado. A partir de este promedio, pues la CRA procedió a calcular un consumo excesivo y lo estimó en el doble del consumo promedio por ciudad. Quiere decir esto que se estiman consumos excesivos para los climas fríos a partir de los 28 metros cúbicos, para los climas templados y cálidos a partir de los 35 metros cúbicos.
Con esto lo que se busca es que el usuario mejore sus tendencias de consumo, la demanda se contrae y eso genera un efecto importantísimo sectorial. Y es que una vez el usuario contrae su demanda, aprende a ahorrar agua y mejora sus tendencias en cuanto a consumo, no tiene la línea de volver a desperdiciar el recurso hídrico. Entonces, a pesar de que hoy la medida no se está aplicando, por cuanto esta medida solo se aplica en épocas de escasez, lo cierto es que fue un granito de arena para contribuir a mejorar las tendencias de consumo que tienen los colombianos. En materia de los proyectos de la agenda regulatoria, existe uno que hace referencia a los mecanismos para actualizar las tarifas de acueducto y alcantarillado. ¿En qué consistió esto, comisionada? Desde el año 2001, las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado se vienen actualizando con arreglo a una resolución que es la resolución 200 del año 2001. Esa resolución establece como índice de actualización de precios sectorial el IPC, digo sectorial para los servicios de acueducto y alcantarillado. La Comisión estimó necesario validar si ese índice de precios al consumidor, es el mejor índice de actualización de precios a nivel sectorial. Y los resultados del estudio fueron que, en efecto, ese es el mejor índice de actualización sectorial porque realmente refleja la variación de los precios en cada uno de los componentes de las tarifas de acueducto y alcantarillado. Para el efecto, la Comisión hizo unos ejercicios exhaustivos de comparación con otros índices de actualización y, además de eso, hizo un ejercicio comparativo también con los índices que se utilizan en otros países latinoamericanos para actualizar las tarifas de acueducto y alcantarillado, encontrando, como les menciono, que en efecto el IPC es el mejor o el índice que refleja de manera más adecuada las variaciones de los precios en los servicios de acueducto y alcantarillado. Para el efecto, pues se expidió la resolución 513 del año 2010, que fue una resolución de trámite y luego la resolución definitiva se expidió hasta el año 2011. Sin embargo, pues vale la pena resaltar que como valor agregado de esta resolución se establecieron procedimientos claros con arreglo a los cuales los prestadores deben aplicar esos índices de precios al consumidor. Entonces, no solamente se definió y se reiteró el índice, se validó con estudios ese índice como mejor índice, sino que adicionalmente se generaron unos procedimientos adecuados para establecer con claridad cómo se aplica. Antes de continuar con su presentación, doctora Yepes, veamos el testimonio del doctor Gustavo Galvis, quien es el presidente de Andesco, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones. Veamos lo que dijo sobre la CRA. El país durante todo este año ha celebrado 2 décadas de la promulgación de la Constitución de 1991. El sector de los servicios públicos ha tenido una verdadera revolución silenciosa y positiva en su prestación y en su desarrollo empresarial. Sin duda, el papel de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, ha sido fundamental en todo este proceso para garantizar la provisión de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a todos los colombianos. Estos son esenciales para la sostenibilidad de las ciudades y campos del país en términos económicos, sociales y ambientales. La CRA no solo busca mejorar la eficiencia en la prestación del servicio, sino que también procura que haya más operadores en donde los estándares de gestión sean los mejores. Este es el verdadero reto de la Comisión y ha sido también la referencia de sus innegables logros. Para concluir con esta etapa de regulación de los servicios de acueducto y alcantarillado, cuéntenos, doctora Yepes, ¿qué otros proyectos son importantes destacar? Son muchos los proyectos y estudios paralelos que adelantó la CRA durante el año 2010, especialmente algunos para nutrir esa expedición del marco tarifario. Estos proyectos se encuentran detallados uno a uno en ese informe de rendición de cuentas que ustedes encontrarán en la página web y que se encuentra publicado desde hace más de un mes. Sin embargo, me gustaría referirme a algunos de ellos dada su importancia sectorial y toda vez que todavía nos están sirviendo de insumo y todavía sirven al sector y nos dan alguna línea de hacia dónde debemos ir. El primero de ellos fue la concordancia de la regulación, como les mencionaba, con las políticas públicas y los planes departamentales de agua. Para apoyar esa política pública del Gobierno Nacional, la Comisión acometió la realización de una serie de estudios
que permitieran de alguna manera que la política pública se armonizara con las políticas regulatorias. Entre esos estudios vale la pena mencionar el tema de regulación tarifaria para áreas subnormales y de difícil gestión. Esto es un tema que debe desarrollarse desde la política pública, pero que ha sido una de las preocupaciones del regulador. ¿Cómo vamos a hacer para que estas personas que están en áreas subnormales y de difícil gestión reciban servicios públicos, paguen por ellos y se establezca una regulación de calidad? Asimismo, acometimos un estudio relacionado con eficiencia energética. Este estudio permitió concluir que si logramos estándares técnicos y lograr implementar mecanismos de eficiencia energética en la prestación de los servicios, vamos a obtener mejores tarifas, especialmente en algunas zonas del país, donde las tarifas son supremamente altas debido a las necesidades de bombeo y las necesidades de generar mecanismos energéticos. En muchas zonas del país encontramos sistemas que podrían abastecer 24 horas a los municipios, pero que debido a los altos costos de energía no pueden abastecer sino 6 o 7 horas esos municipios. Es necesario entonces que estos prestadores implementen tecnologías e implementen eficiencias energéticas para lograr que las tarifas sean más asequibles a los usuarios. Hicimos muchos otros estudios, como los relacionados con tarifas contractuales. Hoy las tarifas contractuales son una preocupación sectorial. Queremos prestadores especializados operando en los sistemas y el mecanismo que creó la ley para entregar los sistemas fue mediante licitaciones o concursos públicos. Esos concursos públicos terminan en un contrato y se hace necesario establecer las reglas sobre las cuales deben calcularse las tarifas en esos contratos y cómo se respetarían los principios que orientan el régimen tarifario. Asimismo, hicimos estudios relacionados con la regionalización de los servicios públicos. La regionalización es uno de los pilares de la política pública y no es ajena a la regulación. La regionalización debe ir de la mano con esas políticas regulatorias, o más bien la regulación debe ir de la mano con las políticas de regionalización. En ese sentido, hicimos unos estudios para determinar cuáles son los esquemas más adecuados para lograr mercados comunes y regionalizados y obtener menores costos para los usuarios mediante el aprovechamiento de economías de escala. Asimismo, es importante resaltar que la CRA participó también en discusiones relacionadas con gobierno corporativo. Queremos empresas que se autorregulen, que tengan las mejores prácticas gerenciales y en ese sentido se han identificado unas líneas de política regulatoria